7:11 de la mañana, vamos con más noticias a esta hora de la mañana. Hoy, 10 de septiembre de 2025, cuando se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Vamos a hablar del tema. Noticias en el matutino de UM-FM. Sara, la conmemoración de este Día Internacional de Prevención del Suicidio. Sí, señor, del suicidio. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo pues de concientizar acerca de esta situación que nos aqueja. Digamos que en el mundo hay una tasa de más o menos 700.000 personas se suicidan al año, más o menos 40 personas cada segundo. En Colombia, el año pasado, en el periodo de enero a septiembre de 2024, se documentaron 2.215 suicidios, casi más o menos 6 personas al día. Y esa fue, digamos, más que el total de la cifra del año anterior. La ONU ha generado un lema que es que se mantiene cada 3 años, crear esperanza a través de la acción. Richard, mire, de acuerdo con el informe anual de suicidio publicado en 2004 por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, hubo un aumento en intentos de suicidio. El mayor número de situaciones se dio en mujeres, según este informe, y señala también que hay un leve incremento en los adultos mayores. También muestra que algunos casos se dieron en comunidades indígenas, en menores protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, personas que están en las cárceles y un porcentaje menor en pacientes psiquiátricos. También, pues, ¿sí? También recuerden que uno de los datos más preocupantes es que esta causa constituye la segunda causa de muerte en el grupo de personas entre 15 y 29 años. 7 de la mañana, 13 minutos. ¿Con quién estamos a esta hora? Vamos a hablar del tema, Ricardo. Richard, pues hemos invitado a 3 personas. Saludemos inicialmente a María Alejandra Castaño González, es psicóloga de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación. Sí, también saludamos a la profesora Sandra Cañón Buitrago, que es la directora de División de Desarrollo Humano y tiene un proyecto que ha trabajado también como docente, un proyecto de investigación que es un modelo predictivo de riesgo de suicidio en estudiantes universitarios. Ella es la jefe de Desarrollo Humano en la Universidad de Manizales. Buenos días, profesora Sandra. Buenos días, ¿cómo han estado? Encantado de saludarlos. Y tenemos al profesor Jaime Carmona, experto en temas de suicidio, es profesor del doctorado en psicología de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales. Profesor Jaime, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Pues comencemos. Esta conversación es, digamos, con las políticas de Estado, las políticas públicas para prevenir el suicidio en el departamento de Caldas. Y queremos consultar inicialmente a María Alejandra Castaño sobre esos factores de riesgo y esos factores de protectores que vienen trabajando desde la Dirección Territorial de Salud en Caldas. Bueno, buenos días, ¿me escuchaban bien ahí? Me tocó ponerme audífonos para que no se escuchara mucha interferencia. La escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues tengamos presente que la conducta suicida pues es detonada por múltiples factores, ¿sí? No siempre podemos asociar a un solo factor de riesgo, sino que detrás del comportamiento pues se presentan diferentes situaciones. Dentro de los factores de riesgo pues que tenemos está, por ejemplo, el pertenecer a la población LGBTIQ+, el tema también de los factores económicos, tener algún diagnóstico en salud mental, ser víctima, digámoslo de esta manera, de algún tipo de violencia, de maltrato, acoso escolar. Y bueno, digamos que hay muchos otros factores. Y pues nosotros desde la territorial, específicamente nosotros tenemos una dimensión de salud mental, pero dentro de la dimensión hay varias líneas y una de estas es pues todo lo que tiene que ver con suicidio y hay una referente específica y esa soy yo. Dentro de las actividades o las estrategias pues que tenemos allí, tenemos no solamente capacitar al personal de salud, nosotros pues precisamente no bajamos a comunidad, pero hay una estrategia en articulación con la Secretaría de Educación, que es la conformación de equipos de atención en conducta suicida en instituciones educativas.
Como ustedes lo decían, sí, el año pasado, y bueno, se presentaron diferentes eventos de muerte por suicidio en adolescentes, en menores de edad, de instituciones educativas, y dentro de ellas pues también tuvimos incluso pues de comunidades indígenas. Allí lo que nosotros hacemos es focalizar esas instituciones educativas donde han tenido estas situaciones, estas muertes por suicidio, y se crea pues en articulación con educación como un gatekeepers, que serían los primeros respondientes, un equipo conformado por padres de familia, estudiantes, administrativos, es decir, comunidad educativa, y se capacitan en todo lo que tiene que ver con conducta suicida, entendiendo pues de que la conducta suicida es un proceso, porque generalmente el común tiende a hablar más como del suicidio, ¿sí? Muerte por suicidio. Entonces hacemos como un proceso de educación frente a la conducta suicida, sus componentes. También informamos en cuanto a señales de alarma, no solamente con instituciones, también lo hacemos pues con personal de salud, quienes soliciten. Cómo identificar esos factores de riesgo, esos factores protectores, teniendo en cuenta pues que además la salud mental y la conducta suicida no puede ser visto solamente como una responsabilidad del sector salud. Eso es a lo que más apuntamos desde el ministerio, de que, bueno, aquí todos tenemos una competencia, incluso desde el momento en que activamos una ruta, porque la ruta se activa desde el momento en que yo identifico un caso, por ejemplo, una persona con algún tipo de ideación suicida, alguna verbalización de querer acabar con su vida, de mi vida no tiene sentido, de estaría mejor muerto, mejor muerta, descansarían de mí. Entonces, digamos que a partir de esas verbalizaciones que cualquier persona podría incluso identificar, lo que pasa es que acá ocurre, perdón la redundancia, algo muy importante, y es de que como todavía hay mucho estigma y hay mucho desconocimiento frente al tema, entonces no dimensionamos que ese tipo de expresiones, y además dependiendo de quién vengan, porque pues desafortunadamente en adolescentes es más tomado como desde otros puntos de querer llamar la atención, algo muy ligado incluso a los mitos, o quiere manipular, ¿cierto? Entonces, cuando no tenemos como esa educación, ese conocimiento frente a cómo se manifiesta la conducta suicida, pues pasamos por alto. Pero digamos que un punto de partida serían esas verbalizaciones, esas ideaciones suicidas, y la clave siempre va a estar en preguntar más allá de, ¿sí? Entonces, si escuchamos, por ejemplo, una persona manifestando este tipo de ideaciones, lo ideal sería preguntar, ¿y has pensado en hacerte daño? Que también es un mito de que hablar del suicidio lo promueve, o que se van a despertar más suicidios. Y es un mito porque es también cómo hacemos prevención. Que incluso pues hoy en la conmemoración la idea es esa, es de que incluso desde el ministerio estamos manejando un lema que es el numeral, puedes hablar, numeral no está solo. La idea es pues que todo el territorio está implementándolo. Para esto, pues algunos realizarán unas manillitas, y acompañar de esto, pues podemos hablar, ¿sí? Que eso es lo que ocurre, que no visibilizamos líneas o centros de escucha, que por ejemplo en los municipios hay algunos que tienen estrategias como centros de escucha, o escuchaderos en instituciones educativas donde se puede buscar esa ayuda. Entonces, hay que hablar del suicidio, hay que educar, indicar, bueno, se puede manifestar un bajo rendimiento académico, el que yo haya sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar, acoso escolar, y que a veces pues todos esos factores vienen juntos y lo que hacen es un estrés grande en la persona y un nivel de desesperanza. Ya, Alejandra, me pregunto es que cada vez que se conmemoran estas fechas, hablamos del tema, pero uno siente, o particularmente siente, como que no pasa nada, ¿sí? O sea, que continúan las cosas, no estamos haciendo algo bien. O sea, ¿qué es lo que no está funcionando para que se mantengan las cifras de suicidio? Bueno, yo más que decir que no estamos haciendo, creo que hay algo muy importante, lo resaltamos mucho, y es el tema de la articulación, porque vemos que, como les decía al inicio, estamos todavía muy ligados a que esto es de salud,
y realmente, ejemplo, en los municipios nosotros hacemos mucha fuerza en articulémonos, incluso los municipios tienen comités de salud mental, donde allí crean planes de acción, donde debe involucrarse todos los eventos, ¿cierto? También las fechas conmemorativas, pero a veces vemos es eso, que falta articulación. Entendemos que hay falencias también desde diferentes sistemas, obviamente salud, el tema pues de la atención, las barreras, incluso aún hay desconocimiento en que yo puedo ir a mi EPS o comunicarme y pedir una cita directamente por psicología. Aún desconocemos que psicología es una puerta de entrada, que yo no necesito ir, decirle al médico remítame a psicología, sino que pues puedo pedirlo directamente, ¿sí? Y bueno, pues es innegable ver de que pues necesitamos atención por psiquiatría y no siempre hay esa disponibilidad de agenda, hay casos priorizados, pero las clínicas pues están muy saturadas y no hay cómo responder, ¿cierto? Entonces también para esto nosotros tratamos desde territorial y con la Universidad de Manizales en convenio la formación en MHK a personal médico que sepan pues cómo dar una primera respuesta y cómo atender casos relacionados con salud mental y dentro de ellos pues conducta suicida. Alejandra, no me queda allí como claro, me genera la inquietud y es, cuando usted dice que esto no es del sector salud o solo del sector salud, ¿no es un problema de salud pública? Sí, claro. Entonces, la conducta suicida es un problema de salud pública, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo digo que no solamente lo podemos ligar a salud, es en el sentido de que pues a nivel social tenemos una responsabilidad de, ¿cierto? Desde las instituciones educativas, desde el sector protección, pero obviamente sí, pues digamos que los primeros que erradicamos somos salud, pero también la prevención no solamente está desde lo que hagamos como salud, sino también cómo llevamos esto a otros sectores, cómo nos articulamos. Nosotros dentro de todas estas estrategias realizamos también unidades de análisis, ¿sí? Donde entramos a identificar, bueno, qué pasó en este caso, qué ocurrió con este intento de suicidio o con esta muerte por suicidio, y más que entrar a señalar, porque sí se hace muchísimo, se hace demasiado en los municipios. También hace falta mucho acompañamiento porque, pues digamos que Manizales es donde se concentran las universidades, pero cuando nosotros nos vamos a municipios necesitando practicantes, por ejemplo, de psicología, trabajo social, pues hasta allí no hay un abordaje, incluso en instituciones educativas, porque a veces encontramos muchos casos donde es un docente orientador para cubrir 900 estudiantes. Pero queríamos preguntarle esa parte precisamente que usted menciona. En los municipios, en Caldas, el comportamiento es similar a Manizales, donde quizás hay más posibilidades, está más cercano, pues como la atención. ¿Cómo es en los municipios? Bueno, lo que pasa es que eso varía mucho, ¿cierto? Nosotros tendríamos que tener en cuenta la tasa por 100.000 habitantes. Entonces, digamos, bueno, yo no tengo exactas las cifras de cuántos por 100.000 habitantes hay en municipios, pero, por ejemplo, si en San José ocurriese un solo caso de muerte por suicidio, ya eso crearía una alerta, porque San José pues tiene una población reducida, ¿sí? Pero si vemos, pues Manizales tiene mucha población, una gran cantidad de población, y a veces nos vamos a que, bueno, se presentan muchos casos, tal vez en un cierto determinado tiempo, y ya decimos de que pues el aumento del comportamiento, que no se está haciendo nada, pero no vemos de que, bueno, Manizales tiene mucha población y pues no podríamos decir que se aumentó el comportamiento. Entonces varía mucho. Por ejemplo, Dorada es un municipio también con una población extensa. Allí los casos de intentos de suicidio pues también son prevalentes y además, como yo les decía, hay que mirar los municipios, sus culturas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tenemos Aranzazu, donde Aranzazu también tiene problemáticas fuertes en salud mental, pero entonces allí radican otros factores. Claro, el tema de intentos de suicidio principalmente, porque yo no podría hablar en este momento con datos exactos, siempre nosotros vamos a hablar desde datos preliminares, especialmente yo podría hablar de los intentos de suicidio, que es a lo que hacemos seguimientos,
pero esto pasa en todos los municipios. Se presentan las conductas, se activan rutas y bueno, pues algunas, como les decía, sí, por temas de salud quedan allí, pero también se realizan otras estrategias de acompañamiento. Pues, muy bien. Pues María Alejandra, muchas gracias por darnos ese panorama y las acciones que se están desarrollando en el departamento de Caldas a propósito del Día Internacional de Prevención del Suicidio. Que tengan muy buen día, muchas gracias. A ustedes mil gracias. No sé si puedo hacer una cuña aquí, claro, una invitación antes de hoy en horas de la mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, vamos a tener un conversatorio dirigido principalmente pues a los medios de comunicación, de cómo pues las palabras cuidan, ¿cierto? Cómo deberíamos informar sobre, y que nos puedan acompañar también en la transmisión del cineforo que se va a hacer con la red de prevención del suicidio, donde bueno, allí van a estar los profesores también pues dando su aporte, entonces para que se puedan unir, no sé si por ahí luego les dejo como el link para que puedan estar allí, y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias por acompañarnos y estaremos pendientes del link para poder también a través de nuestras redes sociales comunicarlo. Hasta pronto. María Alejandra Castaño, psicóloga de la Territorial de Salud del Departamento de Caldas. Pues vamos a hablar en contexto con expertos en el tema aquí en la Universidad de Manizales. ...7:28... Profesora Sandra Cañón, directora de Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, ¿cuál es el escenario del tema de prevención y las políticas para prevenir el suicidio en estudiantes universitarios? Una población pues, bastante afectada, de acuerdo con el tema de rango de edad, de acuerdo con lo que las cifras que se conocen hoy, profesora. Bueno, después el Ministerio de Educación nos dio unas directrices a las instituciones de educación superior en todo lo relacionado con la salud mental y la discapacidad psicosocial. Y ahí se trabaja en esas directrices, esas orientaciones, más bien, todo lo relacionado con temas de salud mental, y se incluye además la prevención de la conducta suicida. En estas orientaciones entonces se trabaja todo lo que las universidades deberíamos hacer en temas de gestión emocional, en temas de redes de apoyo, porque como bien lo decía la psicóloga de la Dirección Territorial, es un fenómeno que es multifactorial o multideterminado, donde tienen que impactarse diferentes esferas del desarrollo humano. Entonces, desde esas directrices en las instituciones de educación superior, lo que trabajamos es todo el tema preventivo. Y ese tema preventivo involucra fuertemente a las redes de apoyo, en este caso las familias. Nosotros trabajamos un modelo predictivo, porque lo inicial es tener esa alerta temprana que nos pueda decir qué personas pueden estar en riesgo, y a partir de allí poder profundizar o fortalecer la prevención en esas personas. Debería ser en toda la población en general, porque finalmente como fenómeno multideterminado y como fenómeno de salud pública que incluye muchos determinantes sociales, pues muchas personas podrían estar en riesgo en situaciones de vulnerabilidad y pues activarse una conducta suicida. Profesora Sandra, ¿cuáles son los factores de riesgo que se identifican más en los estudiantes universitarios? Pues Richard, yo voy a hablarlo no desde la literatura en general, sino más bien desde lo que nosotros encontramos en una investigación que hicimos. O sea, hemos trabajado en muchas investigaciones alrededor, aquí con el profe Jaime también, entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Ciencias de la Salud. También hemos incluido allí la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Nosotros, todo un equipo de investigadores, hemos trabajado sobre el fenómeno y encontramos que habían unas variables predictoras que se ubicaban como en las 10 primeras posiciones en función de los factores, y eran los antecedentes de maltrato sexual, los antecedentes familiares de suicidio, la medicación, el tipo de estudiante, o sea, el programa, la procedencia diferente a Manizales, exposición a cannabis, exposición a alcohol, antecedente de maltrato físico. Y hay unos factores ahí protectores muy importantes, y es que la persona tenga alguna práctica espiritual y que alguien de la familia lo haga sentir importante. Estos factores que encontramos de riesgo que están relacionados con la conducta suicida
coinciden también con la literatura especializada en investigaciones en el campo, que nosotros hemos venido también identificando durante alrededor de unos 15 años de trabajo sobre el fenómeno del suicidio, sobre toda la conducta suicida. A propósito de este tema, hoy hay un evento en la Universidad de Manizales. ¿De qué se trata y qué vamos a encontrar allí en él? Bueno, Juan, sí, el evento que vamos a tener hoy está alineado, articulado con lo que el Ministerio nos propone para trabajar toda la prevención. Y es, desde el eslogan "No estás solo", nosotros tenemos también el de "Nuestras palabras sanan", porque nosotros hemos venido trabajando en la universidad desde hace un tiempo todo lo que tiene que ver con el Pacto Azul por la Salud Mental, y esto es como un pacto de cuidado y cocuidado, y cómo a través de la palabra se puede sanar. Porque lo que los jóvenes han manifestado que necesitan es una escucha sincera, una escucha activa, alguien en quien confiar, y eso les ayuda pues muchas veces precisamente a poder gestionar sus emociones. Entonces vamos a trabajar desde la palabra, vamos a tener inicialmente un conversatorio alrededor de este modelo predictivo que lo vamos a lanzar el día de hoy. Este modelo predictivo va a estar en una app que las personas o los estudiantes universitarios, porque es específicamente para estudiantes universitarios, pueden diligenciar y identificar si tienen algún factor de riesgo o si están en riesgo suicida. Seguidamente, después de que ellos puedan aplicar el instrumento, tenemos una base de atención psicosocial que va a estar en un sitio que se llama Tejiendo Lazos, que es un sitio de redes de apoyo que nosotros venimos trabajando desde Bienestar Estudiantil, y ahí vamos a tener psicólogos de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, donde van a apoyar a las personas que tengan alguna situación de riesgo. Además de eso, vamos a hacer un conversatorio alrededor de unos libros que tenemos profesores investigadores de la universidad. Tenemos unos 4 o 5 libros, entonces vamos a hacer un conversatorio alrededor de estos libros que son específicamente sobre el tema. Doctora Sandra, buenos días. Quería preguntarle acerca, usted menciona el Pacto Azul por la Salud Mental. ¿De qué se trata esto para la Universidad de Manizales? Bueno, el Pacto Azul por la Salud Mental es una estrategia de cuidado y cocuidado, donde nosotros lo que hacemos con esto es trabajar el eslogan "Nuestras palabras sanan", y buscar que las personas puedan tener digamos que una red de apoyo a través de sus compañeros, las personas más cercanas, y digamos que lo que trabaja el pacto es cómo uno se construye desde esa visión completa, compasiva, de los pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, y esa posibilidad y capacidad de verme y hacerme responsable no solamente de mí, sino también de acompañar a otro desde su pensar, desde su sentir, desde su actuar, de una manera cotidiana antes de que aparezcan las crisis. Entonces, eso es como nosotros también no solamente nos comprometemos con nosotros mismos, sino también con el otro. Es como un pacto también de solidaridad. Pues muy bien, doctora Sandra Cañón Buitrago, directora de la División de Desarrollo Humano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el Matutino y hablarnos sobre el evento. ¿Que a qué horas es? El evento inicia a las 9 de la mañana, estamos hasta las 11, y a las 11 de la mañana vamos a tener un mural donde vamos a trabajar el Pacto Azul a través de la palabra, donde ahí las personas van a escribir, digamos que de alguna manera un compromiso, y vamos a entregar simbólicamente una manilla amarilla donde nos comprometemos con la prevención. Ya, profesora Sandra, antes de irse, quisiera preguntarle sobre lo que decía la profesional de la Territorial de Salud sobre escucharnos, sobre escuchar, sobre esos escenarios de escucha. ¿A los estudiantes universitarios les interesa ese tipo de escenarios? ¿Hay resistencia? ¿Es fácil hacerlos? Porque lo que yo sentí allí cuando hablaba María Alejandra es como que es complejo, no es tan fácil el tema, escuchémonos. Lo que pasa, Richard, es que es complejo cuando solamente se trabaja desde el marco de la salud mental, porque como la salud mental está un poco estigmatizada, entonces las personas sienten que si buscan un psicólogo es porque ya van a estar con un rótulo. Entonces yo creo que ese conversar, esa escucha, no solamente tiene que ser del psicólogo. O sea, ahí es donde los docentes juegan un papel importante,
los administrativos, o sea, todo el mundo juega un papel importante y por eso ese pacto azul de compromiso de solidaridad, porque la prevención empieza con el deseo real de ayuda. Pues allí se plantea algo bien interesante y es eso, sí, hablar y escuchar, y quién habla y quién escucha, y qué se habla desde qué orilla también se plantea, porque sí, Sandra, cuando uno, y nosotros que estamos en este escenario académico y universitario, siempre hay una barrera, ¿no?, para iniciar esa escucha, esa conversa, ¿no? Siempre lo que pasa es que lo primero que debe pasar es que debo tener como un mínimo conocimiento por lo menos de los mitos que hay sobre el suicidio, para yo no actuar frente al mito, sino frente a la realidad. Y de esa manera, pues, poder, digamos que actuar con algo de conocimiento. Los conocimientos pocos, digamos que así, fundamentalmente sobre los mitos son importantes en el tema de la prevención. Pues allí está Sandra Cañón, directora de Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales. Hasta pronto, profesora, gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. 7:38 a.m, análisis en contexto aquí en UMFM. Contexto en el matutino de UMFM. El análisis en contexto con el experto en tema de suicidio, el profesor Jaime Alberto Carmona. Buenos días, profe, de nuevo. Buenos días, Richard, Profe, y a todo el equipo. Profe Jaime, muy buenos días. Queríamos consultarle inicialmente, la profesional María Alejandra de Psicología de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, y le insistimos mucho en ese tema, hacía alusión de que, digamos, el tema del suicidio no es una responsabilidad 100% del sector salud, sino que intervienen otros actores. ¿Usted nos podría ampliar un poco este fenómeno y qué papel cumplen y qué actores dentro de este proceso de protección de la vida de los ciudadanos? Sí, claro, por supuesto. El suicidio, como la Organización Mundial de la Salud lo dice, es un fenómeno que tiene múltiples determinaciones. Y en esa medida, pues debe ser un fenómeno que se aborde en su reflexión y en su investigación de una manera interdisciplinaria. O sea, no puede una sola disciplina ocuparse del fenómeno ni pretender dar la explicación. Y en la intervención debe ser una intervención intersectorial, que si bien, por ejemplo, pueden estar las estrategias en cabeza de la Dirección Territorial de Salud en el departamento, de la Secretaría de Salud en el municipio, pues debe tener la solidaridad de todas las demás secretarías, la Secretaría de Juventud, la Secretaría, qué sé yo, de Educación, en fin, todas las demás secretarías, y debe haber una participación también, digamos, una articulación entre, digamos, estas dependencias estatales con dependencias académicas, con dependencias de la empresa privada, con la sociedad civil, etcétera. ¿Y se logra? Porque sentíamos allí como en ese diálogo con la Territorial de Salud que falta articulación, o que se articulen, que sea, digamos, que se asuma la situación como un compromiso de todos los sectores. ¿Sí se logra esa articulación? Sí, en unos lugares más que en otros, y por supuesto que no en todas partes de la misma manera, pero por ejemplo en Manizales hemos tenido experiencias muy, muy positivas de articulación entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la universidad, la empresa privada, la sociedad civil. Sí se logra. En esto hay que deponer, digamos, los narcisismos institucionales y profesionales y poner ante todo por encima pues la salud mental y el bienestar de nuestros chicos y chicas y de la población en general. Hoy, a propósito de la conmemoración del Día de Prevención del Suicidio, ¿cuáles serían las recomendaciones precisamente para la ciudadanía en esta fecha? Las recomendaciones para la ciudadanía serían, digamos, que estemos atentos, que muchas veces las personas que están en un proceso suicida, que ya tienen las ideaciones, que ya pueden tener el plan de acción y que ya pueden tener algún intento, en general lo dejan saber, y lo dejan saber
a veces de una manera muy directa, con verbalizaciones, es que yo me quiero morir, yo me quiero matar, yo soy un estorbo para los demás, etcétera, o indirectas, con unos cambios, digamos, radicales de comportamiento, personas que eran muy sociables de pronto se aíslan, personas que tenían unos intereses por ciertos tópicos como el deporte, la vida académica, etcétera, de un momento a otro se abandonan. Entonces, estar atentos, conversar, preguntar, por supuesto, no tener miedo a hablar. Yo creo que esta consigna de hablemos y escuchémonos es una muy buena consigna que valdría para la población en general. Profesor, yo le quería preguntar nos hablaban hace un momento de los mitos que existen alrededor del suicidio, ¿cierto? Uno escucha cosas como que la persona que habla del suicidio no lo va a hacer, que el suicidio no se puede prevenir, que es algo que es repentino. Cuéntenos un poco cómo podríamos estar alerta ante estos mitos y cómo reaccionar en una situación de estas, cómo identificar esto. ¿Y si son solo mitos? O si son solo mitos, sí, señor. Sí, en realidad hay múltiples mitos. Hay un artículo que circula mucho de un psiquiatra cubano, el doctor Sergio Pérez, que fue el presidente de la Red Mundial de Suicidología, en el que hay 30 mitos. Entonces, claro, pues algunos de los más sonados y de los más importantes son, por ejemplo, esa idea de que perro que ladra no muerde, que la persona que lo dice no lo hace. Y en este caso sí es un mito. Sí es un mito porque hay personas que lo dicen y lo hacen. Y lo que muestran las investigaciones a nivel mundial es que, digamos, las personas que lo hacen en algún momento lo han dicho, en un altísimo porcentaje. Y decir un altísimo porcentaje es de más de un 90%. Entonces, creo que, bueno, hay muchos mitos. Nosotros en este momento estamos haciendo una investigación a nivel nacional con el apoyo de Escofapsi y 20 universidades, que está siendo liderada desde la Universidad de Manizales, que se llama la autopsia psicosocial. En esta investigación estamos examinando un mito que pareciera ser que nos va a tocar en todo caso para efectos locales o regionales replantearlo, y es que estamos encontrando una incidencia muy alta de personas que, digamos, sin mostrar muchos signos o sin anunciarlo mucho, lo hacen. Eso es como una novedad, pero esto es como un adelanto de unos resultados de investigación que serán socializados posteriormente. Cuando tratamos del tema en los medios de comunicación siempre se advierte sobre el lenguaje, la forma de comunicar estos temas. Ustedes los expertos, ¿qué analizan? Usted es comunicador también. ¿Qué se analiza y cuáles son las recomendaciones en el tema del manejo de esta información o este tipo de información en los medios de comunicación? Sí, gracias Richard por esa pregunta, me parece importantísima y mucho más de cara al conversatorio que van a tener ahora organizado por la Territorial de Salud. Y es que efectivamente la Organización Mundial de la Salud tiene en Internet digamos, un protocolo para comunicadores. Yo invito a todos los comunicadores que ingresen a Internet y busquen protocolo para la comunicación de noticias sobre el suicidio. Las recomendaciones que dan es que en el tratamiento de la información sobre casos de suicidio se tenga cuidado. Entonces, no es no hablar del asunto, es como bien lo decía la doctora Alejandra de la Territorial de Salud, es cómo hacerlo. Y es hacerlo de una manera serena y crítica. Entonces, el sensacionalismo, digamos, el abuso de pronto de las primeras planas, de la apertura del noticiero, el uso, por ejemplo, digamos, de un lenguaje más o menos novelesco, de tratar de hacer, digamos,
digamos, el pequeño relato detallado no es recomendable. Se sugiere, por ejemplo, evitar tratar a la persona que intentó suicidarse o que consumó el suicidio como si fuera un héroe o como si fuera un villano. Es decir, en esto no hay que moralizar. Hay que evitar también, por ejemplo, qué sé yo, el darle, evitar los primeros planos. Por ejemplo, en la fotografía o en las tomas con filmadoras, evitar, por ejemplo, el exceso de detalles sobre el caso, sobre el método, sobre tantos aspectos. Entonces, básicamente es eso, es como, digamos, periodísticamente hablando, la recomendación es darle un tratamiento sereno, crítico, tratar incluso de que al final de toda noticia sobre el suicidio, pues se haga, digamos, como una especie de exhortación a la afirmación de la vida, se aporten datos sobre líneas de atención, sobre recursos, teniendo en cuenta las características del caso, a los que puedan acudir las personas en riesgo, etcétera. Entonces, es eso, es como darle un tratamiento cuidadoso, no es una noticia cualquiera, es una noticia que tiene particularidad y es que puede invitar a la imitación. Los seres humanos tenemos una condición de ser, bajo ciertas circunstancias, altamente sugestionables. Y a veces la sugestión es un factor de riesgo más alto que, por decir algo, cierto tipo de conflictos o cierto tipo de trastornos. Una persona altamente sugestionable, que no tenga conflictos relevantes o que no tenga trastornos mentales, puede, por su condición de sugestionable, estar en alto riesgo, y es lo que ocurre con ciertos casos de chicos y chicas que se unen a ciertas listas, digámoslo así, de suicidios en cadena, y que son los primeros que se suicidan, y que no son precisamente los autores intelectuales ni los que tenían una conflictividad más exacerbada, sino precisamente los más sugestionables. Entonces, por eso estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la comunicación del suicidio son tan importantes. Pues allí está, a propósito del Día Internacional de Prevención del Suicidio, aquí en UMFM, el profe Jaime Alberto Carmona. Muchas gracias, muy amable por acompañarnos, que tengan muy buen día, profesor. Gracias a ustedes. Muy amable. Este es el matutino de UMFM, el análisis de la información con César Montes. Adelante, profe. Richard, el profesor Jaime y las colegas que lo antecedieron, pues han tocado, me parece, como el gran espectro de esta situación problemática. Dejemos claro simplemente desde mi perspectiva que este comportamiento ha existido de mucho tiempo en la humanidad, que eso no lo hace ni peor ni mejor que otros, y digo que hay que tener en cuenta, de una parte, esa diferencia de las personas, sus antecedentes, su personalidad, sus vínculos reales, inmediatos, familiares, personales. Eso ayuda a entender y a prevenir. Y me parece que la conclusión o la lección que uno se debe llevar de acá es, todos somos susceptibles de tener problemas, nuestros hijos, tíos, primos, sobrinos, nietos, hijas, estudiantes. Podemos todos tener situaciones en las que nos asalten, entre comillas, estas ideas suicidas, pero todos podemos tener, por un lado, acciones de prevención. Escuchar es importante, es necesario, es útil, puede ser definitivo, pero siempre creo que hay un antecedente, muchos antecedentes. Entonces son los contextos, los factores de riesgo, el tipo de persona con la que estemos tratando, el ambiente que le estemos favoreciendo o no a las personas, sus opciones, sus oportunidades, el trato adecuado, el respeto, el incentivar a las otras personas, sobre todo a los hijos, nietos, sobrinos, etcétera, a sus potencialidades, respetar sus diferencias y evitar eso
que mencionaba una de las invitadas del acoso, de la discriminación, el bullying, ese tipo de cosas hay que detectarlas a tiempo porque entiendo son claves factores. Entonces concluyo diciendo que a uno le puede preocupar y asustar el hablar con alguien que tenga problemas o que ya le insinúe a uno que se piensa quitar la vida, pero eso hay que vivirlo, ese temor, pero la compañía, la escucha activa, el cariño, el resaltar las posibilidades que las personas tienen y tenemos, eso siempre ayudará. Entonces el tema es complejo y yo sí creo que es de todos, no es simplemente del psicólogo, del sistema de salud, del experto, sino que es un día a día, una convivencia. 7 de la mañana, 52 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos, este es el matutino.